Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos que día a día nos acompañan en el seguimiento de este estudio de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje que necesitamos conocer y necesitamos apropiarnos de esta dádiva por gracia que Dios ha provisto para que en este tiempo, por fe y gracia, cada creyente verdadero en Cristo podamos llegar a ser justos para poder vivir por fe. Vamos a continuar este estudio. Estamos en el estudio número 150 de esta serie de justificación por la fe. Estamos estudiando el santuario. El santuario nos da una luz plena, amplia, profunda y podemos decir, quién sabe, completa para nosotros seres humanos pecadores, para que podamos comprender que el ser humano fue creado un santuario viviente. Pero el pecado, dice, nos separó de Dios y hemos perdido ser la habitación de Dios como un santuario. Ahora Dios quiere nuevamente reconstruirnos, quiere nuevamente convertirnos en templo del Espíritu Santo, como dice Pablo, para lo cual necesitamos paso a paso estudiar el santuario. Estamos estudiando la fuente de agua, la fuente de bronce que estaba en el santuario ubicado entre el altar y la puerta del lugar santo. Y hemos visto cómo esta fuente representa a Cristo. La fuente representa a Cristo, el agua también representa a Cristo, porque la fuente estaba hecha, dice, de los espejos. El espejo es la ley de Dios, Cristo es la ley original, porque Cristo es amor, Dios es amor, y el agua también es Cristo, quien purifica, limpia, y estamos estudiando espiritualmente por lo menos algunas aplicaciones. Como por ejemplo hemos visto, esa fuente nos enseña el comienzo de la vida cristiana, la confirmación de nuestra aceptación a Cristo, de la conversión que se demuestra en el bautismo en agua. El bautismo en Cristo, dice la Biblia. ¿Por qué dice en Cristo? Porque el agua es Cristo. Solamente el agua que nosotros vemos es un símbolo de Cristo. Por eso el bautismo realmente nos enseña que la vida antigua debe terminar y una vida nueva debe comenzar en Cristo Jesús. Pero esa vida nueva es la vida de Cristo. Necesitamos entregar, dice, nuestra vida antigua a Cristo para que Cristo nos dé su vida. No es que va a mejorar nuestra vida antigua, sino Cristo nos va a dar su vida. Eso es lo que hemos estudiado en los estudios anteriores acerca del bautismo. Y el bautismo nos habla de funeral, de muerte, de entierro, y nos habla de resurrección. El que acepta, dice, la muerte de Cristo, y así como Cristo fue también sepultado y resucitó al tercer día, el creyente resucita, muere a la vida carnal, al yo, a la mente del yo, para poder resucitar con la mente de Cristo, con un corazón de carne, un corazón lleno del amor de Dios, con el Espíritu Santo como guía y como maestro y como el que ha de dirigir la nueva vida del creyente. Por eso la fuente bautismal hace las veces de una tumba. Una tumba cuando un muerto físico, ¿qué pasa cuando es enterrado en la tumba? Es separado, dice, de todas las cosas de este mundo. Es el lugar que ofrece al creyente la ocasión para testificar públicamente que su vida sin Jesús finalizó al encontrar a su Salvador. El bautismo entonces marca el fin de la vida que hemos servido al mundo, al yo, a nosotros mismos y a Satanás. Ahora comienza una nueva vida en el cual vamos a tener que servir a Dios por amor, con el poder de su gracia y su Espíritu Santo, y vamos a ser sus súbditos, sus siervos, sus hijos,
para poder tener derecho a todas las promesas de la salvación. Así que del mismo modo, como la tierra acaba asimilando el cuerpo del difunto, que se hace polvo, los muertos en Jesús terminan absorbidos por la virtud del agua de vida que los hace cristianos. Porque fuimos, dice, sepultados junto con Él, para muerte, dice Pablo, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 3 y 4. El pecador que da esos pasos necesarios requeridos, dice en la conversión, conmemora con su bautismo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y sepultura de Cristo y sale de las aguas a la semejanza de su resurrección, no para volver a la vieja vida de pecado, sino para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora la nueva vida dependerá de la dirección de Cristo. Nosotros como seres creados vivimos por la misericordia y el poder de Dios. Somos recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa quiénes seamos. Esto es justo o injusto, o cuanto tengamos, cuán capaces y talentosos seamos, cuán grandes facultades poseamos. Todos recibimos por la gracia la vida de Cristo como fuente de toda vida. Él es el manantial, el origen de la vida. Solo aquel que es único, que tiene inmortalidad y que mora en luz y vida, podrá impartir la inmortalidad en la vida eterna. Entonces Cristo tenía, dice, la facultad de dar inmortalidad. La vida que había puesto en su humanidad, tomó de nuevo y lo dio para la humanidad. Por eso en San Juan capítulo 10, verso 10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Cristo fue investido, dice, con el derecho de dar inmortalidad. La vida que había depuesto en su humanidad, la tomó de nuevo y la dio a la humanidad y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo realmente trajo la vida espiritual, una mente nueva y también la vida física, todo nuevo. Por eso en Mensajes Selectos, tomo 1, 355, tenemos la siguiente promesa. Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una con su espíritu, en vida con Él, en virtud de esta unión, en obediencia a la palabra de Dios. La vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Él dice al penitente, yo soy la resurrección y la vida. San Juan 11, 25. Ahora vamos a leer en Joya de los Testimonios, tomo 2, 389. Dice, Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la Iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre, Jehová justicia nuestra, Jeremías 23, 6. Entonces en el bautismo inicia una vida de justicia, porque el nuevo creyente resucita o sale a vida eterna, nace a vida eterna, que es lo mismo, pero ya con el nuevo vestido, la justicia de Cristo, es decir, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo que ahora tiene que desarrollar. Ese carácter tiene que crecer hasta producir frutos y ser pleno en Cristo Jesús. Porque el bautismo indica, dice,
el inicio del reino espiritual, de la vida espiritual. Ahora el nuevo creyente está bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así empieza la nueva vida en Cristo Jesús. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, 389, sigue complementando. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17, 18. Así entonces comienza una nueva vida cristiana. Conforme la Biblia dice, el bautismo es salir del mundo, apartarnos. Y de ahí en adelante, el nuevo creyente en Cristo ya no ha de tocar el mundo. ¿Por qué? Porque tiene mente de Cristo, un corazón nuevo. Ese corazón nuevo ya no le apetece el mundo, ya no tiene deseo de las cosas de esta vida. Todo lo que Satanás ha creado, ha inventado, ha establecido en el mundo, ya no le llama la atención, porque ahora ha cambiado de padre. Como Jesús decía en San Juan 8:44, sin Cristo, el ser humano pecador es hijo de Satanás, es siervo de este mundo. Pero ahora, por el bautismo, tanto de agua y espiritual, en espíritu, ahora es hijo de Dios. Por eso hemos estudiado que para el bautismo, el creyente ya debería haber nacido a la vida espiritual. Ya debería haber dado frutos, porque hay requisitos, condiciones para ser bautizado, porque el bautismo en agua solo es confirmación y demostrar al mundo o a la iglesia de que uno renunció al mundo y comienza una nueva vida. ¿Por qué ahora tiene que dar este paso? Porque Cristo dio el ejemplo. Y si ese Espíritu mora ahora en el creyente y le dio nueva vida, entonces el mismo Espíritu de Cristo lo llevará al bautismo para demostrar como un ejemplo, como un testimonio, y es una obra también misionera de predicar a los demás, porque los seres humanos necesitan ver. Solo Dios conoce el corazón. Así entonces el creyente llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Y como hemos estudiado, el cuerpo de Cristo, dice, es la iglesia. Pero Cristo es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, para la conversión se requiere, o para el bautismo se requiere una verdadera conversión. La salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres inscritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón, y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor. Entonces el bautismo no salva, en otras palabras. Pero el bautismo es un medio de dar testimonio. Y por medio del bautismo, entonces recibe un corazón nuevo. Ahora va a comenzar a hacer las obras de Cristo por fe, ya no las obras del ser humano, porque el ser humano carnal, natural, como dice Pablo, ya está condenado a muerte, ya murió para el pecado, para la vida de este mundo. Aún ahora tiene que morir cada día, porque todavía el hombre viejo está ahí, como dice Pablo, crucificado, o subyugado, o
puesto un freno por medio del Espíritu Santo para que no pueda seguir actuando, ni pensando, ni hablando, ni ocupándose en las cosas de este mundo, que lo cual lo llevaría nuevamente al pecado. Y Satanás nuevamente utilizaría al ser humano antiguo. Por eso, ahora el creyente nuevo tiene que velar, orar. Dice, la salvación es entrega a Dios, conexión a Dios, reconciliación, ser injertado, dice, en la raíz santa, ser adoptado nuevamente en la familia de Dios. Pero ahora la salvación apenas comenzó, tiene que depender, permanecer en Cristo, dice San Juan capítulo 15, 1 al 10. Si no permanecemos, nuevamente el hombre viejo se levanta y nos va a dominar y nos va a llevar a hacer nuestra voluntad. Pero si dependemos de Cristo, entonces cada alma unida con Cristo será, dice, un misionero viviente para todos los que lo rodean. Carta número 55 de 1886 de Ellen White. Entonces, el creyente nace en el bautismo como misionero. Un misionero activo, dice, un siervo de Dios, un trabajador de Dios. Así como Jesús dijo, llevad mi yugo, dice, y mi carga. Mi yugo, dice, es fácil y mi carga ligera. ¿Y cuál es la carga que ahora el nuevo creyente tiene que llevar? Es la vida de Cristo, el trabajo de Cristo. En otras palabras, más claras, el negocio de Cristo. ¿Cuál era el trabajo, el negocio de Cristo? Jesús dijo a los 12 años, en los negocios de mi Padre me toca estar. 3 días estaba en los negocios de su Padre, a los 12 años en Jerusalén, dialogando, respondiendo, enseñando, haciendo conocer a Dios su Padre, a los sabios, a los rabinos, a los maestros de la ley en Jerusalén, a los sacerdotes. El nuevo creyente que ha nacido, entonces, nace como misionero viviente, activo, para llevar ese evangelio de salvación, para contar su experiencia, cómo ha cambiado de vida. Ahora el mundo quedó atrás, el mundo ya no le agrada. No es prohibirse o privarse, sino que ya el corazón es nuevo, un corazón de amor, un corazón que tiene nuevos deseos, nuevos gustos, nuevos planes, dice. Todo eso es la noticia que debe llevar al mundo. Así como Jesús, cuando sanó a los 2 endemoniados de Gádara, expulsó los demonios, dio vida nueva a estos 2 enfermos mentales, ahora sanos, dice, en su sano juicio, con una mente nueva, con un corazón nuevo, con el espíritu nuevo. Jesús les dijo, ahora ustedes van a ser los primeros misioneros. Los mandó para que contasen lo que Dios había hecho con ellos. Así muchos tendremos ese deber, un deber sagrado, un deber que nace del corazón, que nace de nuestra mente. Porque Pablo dice, el llevar el Evangelio, estas buenas noticias, me es impuesta una necesidad. O dice Pablo, el amor me impulsa, el amor me constriñe, el amor es un poder que lo lleva al creyente como una fuente de agua. Así como la fuente de agua del bautismo, del corazón, dice, brota el amor de Dios, de enseñar, de servir y de sanar a los enfermos, con el poder y la gracia de Dios. En Testimonios, tomo 5, página 172, Testimonios para la Iglesia, dice así: la opinión pública favorece una confesión del cristianismo. Se requiere poca abnegación o sacrificio para adoptar una forma de piedad para tener el nombre inscrito en el libro de la Iglesia. Según los seres humanos, solamente el ser humano ve la profesión del cristianismo. Y profesar el cristianismo en una iglesia no necesita mucha abnegación ni sacrificio, solo algunas cosas que uno tiene que dejar. Y
adopta una forma de piedad, una forma de apariencia, dice, para que sus nombres se inscriban en el libro de la iglesia. Pero para Dios eso no tiene valor. Por eso dice, por lo tanto, muchos se unen a la iglesia sin llegar a estar previamente unidos con Cristo. En esto triunfa Satanás. Muchos creyentes están unidos a la iglesia, dice, sin haberse unido a Cristo. Y ahora Satanás, dice, lleva la ventaja. Tales conversos con sus agentes más eficaces sirven como señuelo para otras almas. Son falsas luces y tienen a los incautos induciéndolos a la perdición. Uno de los mayores males que se puede causar al reino de Cristo, trabajar contra Cristo, es unirse a la iglesia o haberse bautizado sin estar unido a Cristo, sin haber experimentado la justificación, la conversión, el nuevo nacimiento, la renuncia al mundo. Entonces, si uno se bautiza así, solamente con poca abnegación y poco sacrificio, entonces en la iglesia se convierten, dicen, en luces falsas para poder desviar a otras personas con su ejemplo. Es en vano, dice, que los hombres traten de hacer la senda del cristiano amplia y agradable para los mundanos. Dios no ha alisado ni ensanchado el camino angosto y escarpado. Si hemos de entrar en la vida, debemos seguir la misma senda que Jesús y sus discípulos recorrieron, la senda de la humildad, de la abnegación y del sacrificio. Entonces el ser humano, ahora ya nuevo y creyente y espiritual, tiene que seguir el mismo camino de Jesús y los discípulos. Tenemos dos ejemplos muy nobles. Cómo Jesús vivió en este mundo. Si nacemos de ese espíritu nos llevará a vivir esa vida. Igual que los discípulos también, después de 3 años y medio, llegaron a una verdadera conversión. Al principio su entrega no era completa, solo externamente habían abandonado las cosas de este mundo, pero su corazón todavía amaba las cosas de este mundo. Por eso ellos pasaron las horas más tristes cuando su maestro fue crucificado y cuando estaban descansando en la tumba en paz, pero los discípulos estaban totalmente en una terrible crisis. Ni siquiera pudieron contemplar la muerte de su maestro, ni siquiera pudieron acompañarlo. Pero cuando Jesús resucitó, ahora sí, se abrió para ellos, dice, su mente, y comprendieron realmente el plan de salvación. Y de allí en adelante renunciaron a todo y vivieron también la vida de Cristo. Esa es la vida, dice, que eso nos pone delante. Una vida, dice, de humildad, humillación constante. ¿Quién tiene que estar humillado? La carne, el hombre viejo tiene que quedar humillado, porque el hombre viejo no puede vivir la vida cristiana. El hombre carnal, natural, con su mente terrenal, dice, no puede ser buen religioso. Tiene que estar quebrantado, como dice la Biblia. Quebrantado es estar roto, estar prácticamente como algo que no se usa. Y ahora sí, el creyente va a vivir una vida de abnegación. Abnegación, que dice abnegación, negarse, dice, todas las cosas de este mundo, todo lo que Dios no ha creado. Y ahora vivir una vida de servicio. Esa es la vida que marca el bautismo, la división entre la vida antigua y la vida nueva. En el libro Evangelismo, en el capítulo 10, en el capítulo que dice la confirmación y retención de los nuevos conversos, el rebautismo nos dice. A ver, ¿de qué nos habla esto? Vamos a aprender otra lección. El Señor pide, dice, una reforma decidida.
Y cuando un alma en verdad se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella. La reconversión debe ocurrir entre los miembros, para que como testigos de Cristo puedan testificar del poder y la autoridad de la verdad que santifica el alma. Aquí hay una lección que el Señor quiere revelar en este tiempo. Como hemos estudiado, hay muchos creyentes que se han bautizado sin estar muerto al yo, al mundo. Han vivido una vida cristiana en la vida natural, en la vida carnal. Como dice, han injertado la verdad en corazones naturales egoístas. Por lo tanto, no han nacido a vida nueva, dice. Entonces, si esa ha sido nuestra experiencia, necesitamos, dice, una nueva conversión, reconversión, y un nuevo bautismo. O también la Biblia nos habla de otros creyentes que han dejado su primer amor, dice el libro de Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. Han roto los pactos del bautismo. Ahora se ha llegado a entender más plenamente este evangelio de salvación y nuevamente uno quiere aceptar a ese Cristo que tiene el poder de dar nueva vida, a ese Cristo que quiere cambiar la vida del ser humano, cuerpo y alma y espíritu, a una vida espiritual. Si hemos llegado, dice, a esa condición, necesitamos un rebautismo. No porque la iglesia nos pida, o el pastor o alguien, sino por iniciativa propia, voluntariamente, porque uno debe tomar esa decisión bajo la dirección del Espíritu Santo. En Alza tus ojos, página 180, nos dice: el bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente para cambiar el corazón humano. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo. La voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La mente debe llegar a ser una con su mente. Los pensamientos deben sujetarse a Cristo. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los registros de la iglesia, pero con todo, pueden ser que el corazón no haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter. Entonces, ese es el Evangelio de la buena noticia para todos nosotros que estamos estudiando este mensaje de justificación, de salvación, de santificación, de consagración a la luz del santuario. Los sacerdotes ahora consagrados a la vida del santuario, a la vida de Dios, porque el santuario representa a Cristo, a Dios. El sacerdote ahora tenía que pasar por la fuente de agua. Y no solamente una vez, sino ahora todos los días. Así es el bautismo. Pero el bautismo verdadero es cuando el creyente está unido a Cristo ya. Y su mente está unido a la mente de Cristo, su voluntad a la voluntad de Cristo, sus pensamientos se sujetan a Él. Ahora sí, su bautismo será verdaderamente el bautismo bíblico, el bautismo que da testimonio de la verdadera vida cristiana. Renuncia al yo, renuncia al mundo y renuncia al servicio a Satanás. Dejar atrás esa vida de desobediencia. Entonces el verdadero creyente nace obediente. Y ahora, como un niño obediente, va a crecer en obediencia. A eso la Biblia lo llama el desarrollo, la santificación, la justicia impartida. Todos los días necesita renovar su pacto con Dios para que pueda crecer. Podemos, en un libro
nos cuenta la historia de un creyente que cuando llegó, que era sincero, llegó a las aguas bautismales. Fue una gran sorpresa para los que estaban presenciando el bautismo y para el pastor. Este creyente, inspirado por el Espíritu Santo, se puso, dice, las ropas bautismales encima de su ropa, especialmente con el mismo pantalón que había venido, ahí estaba. Pero el pastor y los hermanos le dijeron que se pueda sacar o quitar el pantalón, porque nunca se ha visto con la misma ropa tal como está a bautizarse. Fue una sorpresa para ellos. Pero este creyente dijo, no, hermanos, permítanme, déjenme bautizarme tal como estoy con mi ropa, porque en mi pantalón, dijo, yo llevo las billeteras donde está el dinero para sostener mi familia. Dijo, yo quiero que también mi billetera sea bautizado, para que mi provisión tenga bendición. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Verdadero bautismo es no solamente entregar nuestra vida, sino entregar todo lo que tenemos a Cristo, para que todo lo que tenemos sea también bautizado, para ya no más ser usado para las cosas de este mundo. Si tenemos nuestra profesión, ahora nuestra profesión lo dedicaremos para servir a Dios. No interesa qué profesión tengamos, qué carrera hayamos estudiado, qué título tengamos. Muchos dicen de que solamente los que han estudiado teología o para misionero pueden servir a Dios. Eso no es cierto. Dios necesita toda clase de personas con todas sus aptitudes, sus dones, sus talentos. Si uno estudió para ser policía, el Señor necesita policías que puedan llevar la ley correctamente, su aplicación, para que puedan enseñar que la ley de los 10 mandamientos es solamente para conocer el pecado. Es como el espejo de aquella fuente de agua en el santuario, para que el policía ahora dedique su vida y muestre a los seres humanos la ley de libertad, y le pueda indicar que ahora tiene que pagar con la renuncia de su vida antigua a Cristo, que Cristo es el juez, es el abogado, es el Salvador, es el Padre, es todo. Si uno ha estudiado para abogado, también el Señor necesita abogados que puedan igualmente aplicar las leyes de Dios correctamente, no como las leyes humanas imponiendo o poniendo cargas o haciendo cumplir, no, sino llevando al dueño de la ley, al dador de la ley, para que puedan recibir la ley en su corazón y su vida pueda cambiar, para que los patronos de obediencia, de justicia, sean impresos en el corazón del nuevo creyente. Si es maestro, necesita el Señor para que enseñe el evangelio de las buenas nuevas, no el evangelio de las malas nuevas, porque el evangelio de las malas nuevas, Pablo dice, es un evangelio pervertido en Gálatas 1:6-10, porque pone cargas. El creyente dice, puede ir en la vida cristiana tal como está, no hay problema. Ese es el evangelio barato. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Tú puedes seguir trabajando en el mundo y puedes servir a Dios también. Cargado con las cosas de este mundo, no se puede andar en el camino angosto. O no se puede subir, dice, la escalera de Jacob, que alcanza hasta el cielo. Es tan angosto el camino que no da lugar para las cosas de este mundo. Eso es lo que el verdadero maestro puede enseñar. Y así podemos nosotros comparar. Dios necesita toda clase de profesionales, toda clase de talentos. Dios necesita que todos puedan traer su empresa, su negocio, su dinero, sus cosas para ser bautizados. Bautizado quiere decir bendecido espiritualmente, ahora para uso santo nada más. Ya no para complacer
el apetito, ya no complacer los gustos, ya no para poder complacer la comodidad, ni para poder también dar a los seres de este mundo para que sigan pecando, sino, así como en el bautismo, el nuevo creyente es consagrado como el sacerdote al santuario, así también los bienes, dice, del creyente deben quedar consagrados si realmente en el bautismo entregó a Cristo. Como dice San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados, traed vuestras cargas todo, dice. Y yo voy a llevar, dice Cristo, para que ustedes ya no se preocupen. Porque si ustedes van a seguir llevando las cargas de este mundo, dice, nuevamente van a caer en pecado. Porque el hombre espiritual no puede estar seguro cargando las cosas de este mundo. O sea, trabajando para el mundo, viviendo para el mundo, viviendo en la ciudad, ocupándose en los afanes de esta vida, de este siglo, no va a poder, dice. No se puede servir a dos señores. Así que entonces, esa es la mayor lección que necesitamos aprender de un bautismo verdadero. Para ser bautizado, la mayor condición es ya estar convertido, ya tener vida espiritual, estar unido a Cristo. El bautismo solamente es confirmación en la iglesia. ¿Para qué en la iglesia? La iglesia es un conjunto de personas que tienen la misma fe. Cristo estableció la iglesia, dice, solamente con fines misioneros. La iglesia no salva, la iglesia es organizarse. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy. Esa es la iglesia de Dios. ¿Por qué están 2 o 3 o 10, 20, 50 o 1000? Es para organizarse, para hacer la fuerza entre todos los que tienen el mismo espíritu para llevar el evangelio al mundo. Ese es el único objetivo de la iglesia. No es la iglesia, como se ha interpretado mal, se ha entendido mal, se ha enseñado mal, que la iglesia es solo para ir a la reunión, en los días de reunión, y solo para contribuir económicamente. Todo eso no está mal. Así como Jesús a los religiosos de su tiempo que les dijo, ustedes, dice, les gusta las ceremonias, los sacrificios, las fiestas, pagar los diezmos y hacer todo eso. Pero eso, les dijo, de nada sirve si ustedes no tienen la fe, la justicia, la misericordia, el amor. Era necesario menester, primero, dice, la fe, la justicia, el amor, la misericordia, sin dejar de hacer lo otro que ellos estaban haciendo. Lo primero es entonces la vida espiritual. El que ha nacido a vida nueva, Cristo dice, lo agrega a su iglesia, lo une a su iglesia para llevar el evangelio al mundo. Bien, así que entonces que Dios pueda bendecir su palabra para que nuestra vida pueda realmente ser beneficiado. Porque este mundo nada bueno nos va a dar. En este mundo nada vamos a encontrar. Este mundo está lleno de pecado, de violencia. Solamente Cristo puede mantenernos firmes, así como a los discípulos, así como a los profetas, así como a los santos de la antigüedad. En un mundo en convulsión, en revolución, en violencia, en toda clase de males, solo Cristo nos puede mantener. Así como mantuvo a Daniel en medio de los leones, Dios cerró la boca de los leones. Aún ni el fuego pudo tocar a los compañeros de Daniel. Ese es el Evangelio de las Buenas Nuevas. Ahora vamos a continuar estudiando acerca de la siguiente aplicación de la fuente de esa agua. Esa fuente de esa agua, también ahora los sacerdotes todos los días tenían que lavarse los pies, las manos, para entrar en el santuario. Hoy en día también el nuevo creyente, el hombre espiritual, necesita del agua todos los días, de esa fuente. Necesita todos los días medir su carácter. Puesto los ojos, dicen, el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos todos los días mirar a Cristo. Solo podemos mirar si Cristo vive en nosotros y nosotros en Cristo.
Si no hemos experimentado la verdadera conversión, no podemos mirar a Cristo porque Cristo no está en nosotros. Cristo está fuera de nosotros. Y de muchos dice Cristo está lejos, a distancias podemos decir. Así como el pueblo adventista en 1888, Cristo estaba, dice, a un día de camino, porque un poder cortó el cable que los unía a Cristo. Por eso a ellos les vino el mensaje de la justicia por la fe para que acepten a Cristo, para que Cristo esté ya en ellos y con ellos y los prepare para el fuerte pregón y les dé su carácter. Pero ellos no aceptaron. Hoy también nosotros necesitamos aceptar a ese Cristo, tener en nosotros para contemplarlo todos los días. Cuanto más cerca estemos de Cristo, dice, nuestra vida se verá más pecaminoso, es decir, el hombre viejo. Y por eso cada día nos humillaremos. Pero el hombre espiritual tendrá que mantenerse limpio, dice, porque necesita el agua todos los días para mantenerse limpio. A eso está representado en la Biblia con el lavamiento de pies para la Santa Cena. Ese es el ejemplo que dejó Cristo la última noche que estuvo con sus discípulos antes de su muerte. Aquella Pascua que significaba el abandono de Egipto, del mundo, para una nueva vida. O aquel del altar del sacrificio que significaba una entrega, sacrificio, terminar la vida de pecado y comenzar una nueva vida de sacerdotes consagrados a Dios. O aquella muerte de Cristo. Cristo murió, dice, para que nosotros podamos morir al yo y podamos ser resucitados con Cristo. Ese acontecimiento, dice que Cristo lo instituyó, la Pascua, con el lavamiento de pies y la cena. En la cena se toma el vino y el pan que representan también el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Así que es muy gratificante saber que el Señor conocía que una vez bautizados, los hombres de alguna manera podrían caer en el mal, aún sin quererlo. Al haber dicho a sus apóstoles que estaban limpios, que solamente necesitaban lavarse los pies, nos trae muchas esperanzas. Cuando uno cae en alguna debilidad humana después del bautismo, es por eso que se necesita pasar por una fuente, el lavatorio del rito de la humildad. Al ser objeto de una limpieza menor, debe tener muy presente la purificación mayor. La purificación mayor es el bautismo, el nuevo nacimiento en espíritu, porque el espíritu también representa la lluvia, el agua. Cristo, el agua también. Pero ahora hay una limpieza menor que se necesita todos los días. El asunto de la purificación entonces es muy serio. Elena White, al referirse al intento del rechazo que manifestó Pedro en el aposento alto, dice que la gravedad del problema residía en el hecho de que estaba realmente rechazando a su Señor. Solamente, dice, Cristo dijo a Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo. El servicio que Pedro rechazaba era figura de una purificación superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro rehusaba, dice, la purificación superior incluida en la inferior. Estaba realmente rechazando a su Señor. ¿No es humillante para el Maestro que le dejemos obrar nuestra purificación? La verdadera humildad consiste en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro favor y en prestar servicio para Cristo con fervor. Deseado de todas las gentes, 602. El verdadero creyente, en su humildad, está dispuesto a realizar cualquier norma o cualquier acto o hecho
que Dios haya establecido para poder mantener nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual. Vamos a continuar entonces leyendo la palabra de Dios. Al oír dice las palabras: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Habría significado la muerte para él. No solo mis pies, dijo ahora Pedro, mas aún también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita, sino que le lave solamente los pies, porque el cuerpo está limpio. Así Jesús le respondió a Pedro. Nosotros necesitamos comprender el significado del lavamiento de los pies. No es que en el lavamiento haya alguna virtud, algún poder, sino solamente es un medio, es una ceremonia, pero es una ceremonia necesaria, porque el ser humano también necesita ver, y los demás también necesitan ver como testimonio, para que la fe pueda nacer realmente en los nuevos creyentes, y la fe del que también cada día acepta a Cristo como el agua para que le limpie el corazón de la suciedad, del pecado que hay en este mundo. El nuevo hombre espiritual se ve tentado, porque el hombre viejo está ahí para levantarse y poner sus pensamientos, sus deseos, y aún hasta puede llevarnos a los actos. Entonces, para eso es el lavamiento, o sea, para eso necesitamos a Cristo todos los días. Vamos a leer ahora en Deseado a todas gentes, página 602. Dice: estas palabras significan más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior ilustrada por la inferior. El que salía del baño estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo y volvían a necesitar que se los lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal, y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó que este mismo acto de lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones, esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo, hasta que fuesen puestos en un estado de humildad de amor. No estaban preparados para participar de la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarles los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados. Excepto Judas, cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. En el mismo libro, página 603, Deseado. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo, es decir, en el bautismo. Y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos del Señor y Maestro. Pero, ¿con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados?
cuán nuestro y penosos le resultan nuestro mal genio, nuestra vanidad, nuestro orgullo. Sin embargo, debemos lavarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos, Cristo Jesús. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por su eficacia. Así como el sacerdote no podía entrar al lugar santo ni al santísimo sin haberse lavado las manos, los pies en aquella fuente de agua. Así también dice hoy en día, a pesar que estamos consagrados a servir a Dios, ya no servimos al mundo, necesitamos a Cristo todos los días, el agua viva, para que Cristo, dice, cada día pueda limpiar nuestra vida del mal genio, de la vanidad, del orgullo, de las flaquezas, de las inclinaciones del hombre viejo, para que el hombre nuevo pueda crecer en libertad. Así entonces participamos, dice, de esta ceremonia, no porque estamos limpios. Cuando nos abstenemos, estamos diciendo que el agua que representa a Cristo no tiene virtudes purificadoras, que no tiene valor. El que no quiere, dice, pasar por esta ceremonia, desprecia a Cristo. Es como ir a una reunión, es como reunirse. ¿Por qué tenemos que ir a la reunión o reunirnos los creyentes? Es solamente para que podamos cumplir una ceremonia visible para los seres humanos. Para Dios no, porque Dios conoce el corazón. Pero a Dios le agrada que den testimonio de esa manera al mundo. De la misma manera, el lavamiento de los pies tiene su significado. El mismo libro deseado de todas las gentes 605 dice, este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo y divergencias y se contienda por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. En otras palabras, es para estar en paz con nuestros semejantes y con Dios. Hay en el hombre una disposición de estimarse más que sus hermanos, a trabajar para sí, a buscar el puesto más elevado, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. Siempre el nuevo creyente se ve tentado a dejarse dominar, dice, por el hombre viejo, por la voluntad del hombre carnal, para volver, dice, a trabajar para sí otra vez, a buscar las cosas de este mundo. Para eso necesitamos a Cristo. Cristo es el único que puede poner freno, hacer morir lo terrenal, para que lo espiritual pueda crecer. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar todos los malos entendidos, a sacar al hombre de su egoísmo y a bajarle de sus zonas de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a sus hermanos. Ahora sí uno está preparado para servir a su prójimo. Mientras no aceptamos participar en forma efectiva en la purificación ofrecida, Cristo no podrá tabernacular, vivir en nosotros en nuestro templo, es decir, entrar en comunión con nosotros. Tampoco podemos establecer real comunión con Él nosotros, puesto que se necesita reciprocidad para poder compartir el amor. Así entonces, el santuario nos puede enseñar estas lecciones importantes. Y para terminar, también no podemos dejar de pasar por alto que el agua en el santuario del hombre es tan esencial, es decir, en la vida física. El agua es el principal y imprescindible componente del cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla más de 5 días sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano está compuesto de 75% de agua. Y aproximadamente el 60% de agua se encuentra en el interior de las células. El resto está en el cuerpo, en la circulación de la sangre y en los tejidos, en todas las partes del cuerpo.
El agua es el líquido que más sustancias disuelve. Sin agua nadie podría vivir en este mundo. Así el hombre espiritual, sin el Espíritu Santo, sin Cristo, no se puede vivir. El agua es todo. Por eso el agua es vida. Por eso el creyente necesita vivir en Cristo. El agua es imprescindiblemente para el organismo. Por ello, las pérdidas que se produce por la orina, las heces, el sudor y a través de los pulmones, la piel, han de recuperarse mediante el agua que bebemos gracias a aquella contenida en bebidas y alimentos. Es muy importante consumir la cantidad suficiente de agua que nuestro cuerpo necesita. Muchos dicen, estamos enfermos, por falta de agua. Entonces, sanos y enfermos, el agua es para nosotros una de las más exquisitas y bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveó para apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Ministerio de Curación, página 181. Consejos sobre régimen alimenticio 504. Miles de personas han muerto por falta de agua pura y de aire puro, y sin embargo habrían podido vivir. Pero necesitan de estas bendiciones para restablecerse. Se requieren recibir instrucción y dejarán de lado los medicamentos si se acostumbran al ejercicio al aire libre y a tener aire en su casa en el verano y en el invierno, y a utilizar agua pura para beber y bañarse. Estarían comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una experiencia miserable de enfermedad. El agua no solamente da vida, sino a los enfermos puede restablecerse. Por eso es importante aprender la obra médico-misionera. Cómo utilizar el agua para los enfermos. En el libro de Isaías 43:19, Isaías 12:3 nos dice: Cristo ha abierto una fuente para el mundo pecador y sufriente, y se escucha la voz de la misericordia de Dios, que dice: venid vosotras, almas sedientas, venid y bebed. Podéis tomar gratuitamente el agua de vida. Apocalipsis 1:3. Que cada alma proclame este mensaje. Entonces la obra se extenderá hasta los lugares más alejados de la tierra. Se cumplirá la promesa de que en este día el Señor abrirá las fuentes en los valles y ríos en la soledad, y sacaréis con gozo aguas de salvación, del desierto. Por eso el agua representa el Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Pero el agua también necesitamos para tener salud y para poder restablecer a los enfermos. El amor de Cristo proporciona, nueva vida a los creyentes. Quien beba de aquí del agua de la fuente de vida será saciado en el reino con el nuevo vino. La fe en Cristo será el medio por el cual el debido espíritu y los motivos acertados obrarán en el creyente. Y del que mira a Jesús procederán toda bondad y toda actitud celestial, puesto que Él es el autor y consumador de su fe. Miremos a Dios y no a los hombres. Quien bebe del agua de la vida, dice San Juan 4:14, el creyente tiene el Espíritu de Cristo, es como un manantial refrescante, se pone en esta agua al alcance de los que están a punto de perecer en el desierto del pecado. Una mujer sencilla, al levantarse cada día solía decir: Señor Jesús, del mismo modo como lavo mi cuerpo, limpia mi ser entero. Ese debe ser nuestro pensamiento. Al mirar el espejo decía: permítame que al contemplarle sea transformada. Al momento del peinado pensaba: mientras ordeno mis cabellos que están por fuera, por favor, ordena tú mis pensamientos y mis planes. Mientras se vestía suplicaba: cúbreme con tu justicia, tu carácter.
Durante el día, mientras trabajaba en sus quehaceres, repetía: Señor, este servicio lo hago con gusto para ti, en la persona de mis prójimos. Y mientras bebía agua, oraba: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmos 41:2. Quiso esta historia sea un buen ejemplo de una vida de oración. Mejor dicho, esta es la verdadera comunión con Dios. Así entonces, nosotros podemos ser beneficiados con el agua de vida, como aquella mujer samaritana que hemos estudiado. El agua, la fuente de esa fuente de bronce, de los espejos, y el agua debe estar en nuestro corazón. Es el amor de Dios, debe brotar para vida eterna. Que Dios bendiga su palabra, y gracias por vuestra atención, y en el próximo estudio entraremos al santuario, al lugar santo, para seguir estudiando. Amén.